nosotros. Vamos a hablar ahora de un tema que el Señor nos ha puesto, que es un tema que yo le pido que trate usted de sentirlo en su corazón, es decir, que trate usted de irlo viviendo en su corazón. Creo que es un tema que el Señor nos ha puesto y está basado en un solo versículo que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6 versículo 68. ¿Sí? Esta cita la voy a leer para ustedes de la Biblia Jerusalén, mis hermanos. ¿Sí? Y dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta charla, mis hermanos, tiene un contexto y quiero brevemente contárselos un poco, ¿no? Luego que se hizo la multiplicación de los panes y que el Señor narra en el Evangelio de San Juan que hay un momento en donde Él empieza a decir que Él es el pan de vida, ¿sí? Y ciertamente Él menciona algo en los versículos anteriores a elementos como diciendo Él que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo voy a resucitar en el último día. Y dice, mi cuerpo, mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, cuando eso pasó, mis hermanos, existió una gran revuelta en el discurso de Jesús. Habían muchas personas ahí, habían seguidores de Jesús, ¿sí? Y algunos sintieron que el lenguaje era un lenguaje muy fuerte, muy duro. Y quiero contarle por qué. Típicamente el concepto de carne es un concepto en donde los judíos como pueblo tenían muchísimas restricciones desde el Levítico cuando Moisés dictó la ley. De hecho, ellos no podían comer carne de cerdo, los animales que comían, que eran permitidos, tenían que morir de cierta forma. Y cuando habla Jesús de que coman mi carne, es el concepto de canibalismo y nadie estaba autorizado para comer carne humana, ¿sí? De hecho, era un tabú tremendo la carne, el canibalismo, y estaba asociado a la maldición y a la desolación. Es decir, que la persona era separada completamente de todo, ¿no? Y la sangre también tenía un concepto bastante, llamemos solemne, ¿no? Se decía que la sangre era el elemento principal de la vida. Es más, a las personas cuando fallecían no hacían ningún ritual para quitarle la sangre. Y también la sangre era un concepto que estaba asociado a la alianza de Dios. Si usted se recuerda, y lo vamos a conmemorar en Semana Santa, cuando el pueblo de Dios es liberado por Moisés y se da el último situación, él les dice que en el dintel de las puertas, ¿verdad? Con una sangre la manchen para que el ángel no haga que los niños primogénitos varones mueran. Y a partir de ahí viene como la Pascua, el paso de Dios. Entonces la sangre tiene también un concepto muy interesante y a lo largo del pueblo judío ellos ofrecían los animales en el templo de Jerusalén con la sangre, ¿no? Entonces, obviamente cuando hablamos de tomar la sangre, en el Levítico está considerado como una ofensa que tiene la pena de exclusión espiritual, es decir, te quitan de la religión, ¿no? Entonces, claro, cuando estas personas empezaron a escuchar eso, se sintieron como mal y pasó algo interesante. Muchos de ellos empezaron a retirarse. Algunos discípulos que habían seguido a Jesús por algún tiempo también empezaron a retirarse. Y entonces es ahí cuando Jesús le hace una pregunta a los apóstoles. ¿También ustedes van a marcharse? Y ahí es donde Pedro toma la palabra y dice este versículo que
es el fundamento de esta charla, en donde él dice: Señor, ¿quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En otras versiones de la Biblia dice: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esta charla, mis hermanos, tiene el nombre de Solo tú, Señor. Y aunque en la Biblia no dice la palabra solo tú, Señor, ¿sí? En la mente y en el corazón de Pedro sí estaba diciéndole a él que él era su Señor, ¿sí? Y que esas palabras de vida eterna no eran algo como pensado en la eternidad del paraíso, de la eternidad del cielo. Ciertamente es una vida nueva que el Señor nos da y que nos promete en Él. Ya Él, anunciando que comerán mi cuerpo y beberán mi sangre, se refería, por supuesto, a la Sagrada Eucaristía. Y obviamente, esa parte, cuando Él la dice, y dice: el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, va a tener una vida eterna. Pero esas palabras de vida eterna no necesariamente se cumplen en la eternidad. Es una transformación de vida que el Señor te hace cuando tú lo reconoces como tu Dios y tu Señor. Decía Rodrigo en su testimonio cuando invitaba al retiro de jóvenes: mi vida fue transformada, ¿sí?, a través de un retiro. Y muchos de nosotros lo hemos vivido, mis hermanos, de haber sido transformados, pero realmente lo que recibimos fue una vida nueva, una nueva vida en Él, y que también nos permite, con esa salvación, Jesús darnos la oportunidad de que pueda ser eterna. En la primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, la palabra afirma que esa vida eterna está en el Hijo y dice: este testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida eterna está en su Hijo. San Juan 10:28 dice: Jesús mismo dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el apartado 1043, nos dice: donde está Cristo, ahí está la vida, ahí está el reino. Es decir, Cristo es realmente quien nos presenta una nueva vida, una vida en donde es eterna, pero que no es simplemente algo como para poder pensar de que esa vida no la vamos a tener después. La podemos tener aquí y ahora si nosotros realmente encontramos esta parte, ¿no? Para continuar con mi charla, quisiera que muy atentamente puedan ver este video y vamos a tomar de este video, digamos, las ideas principales que vamos a desarrollar durante esta tarde. Así que adelante con el video. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika! Tika, 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 tika! Tika, tika! Tika, 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 tika! Ayoko! Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. He's so high. Oh my God.
This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? You will never have the same again. I can't believe the video coming. Miren qué interesante en este video, ¿no? Tres personas intentan emular la voz del pastor, ¿sí? Y hacen sonidos esos raros, ¿verdad? Y se oye al fondo todo el mundo riéndose, ¿no? Porque de repente es como muy jocoso de que intentas tú llamar al rebaño y nadie te hace caso, ¿no? Y fíjense qué interesante que cuando el pastor empieza a hablar, yo no sé si usted se percató, pero había unas ovejas un poquito lejos, ¿sí? No las que están cerquita. Y hasta esas ovejas que están un poquito retirados, escuchan esa voz y se empiezan a acercar, se empiezan a ver cómo caminan hacia la persona, ¿no? Pero mire, lo más impactante que me dio a mí cuando vi este video por primera vez fue ver cómo inmediatamente que el pastor empezó a caminar, inmediatamente las ovejas lo empezaron a seguir. Esta cita, para que le haya brotado del corazón a Pedro, cuando él dice, ¿a quién iremos? ¿Sí? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, tuvieron que haber pasado tres momentos que vamos a reflexionar durante esta noche. Y son tres verbos. El primer verbo es reconocer. Digamos que antes de que Pedro pronunciara, él tuvo que haberse dado cuenta de quién le estaba hablando anteriormente y de quién iba a recibir esas palabras que él iba a pronunciar. Muchas veces nosotros escuchamos la voz de Jesús, escuchamos la voz de Dios, pero no logramos reconocerlo como el Señor de nuestras vidas, como el Rey y el centro de nuestro corazón. Muchos escuchamos el discurso de Jesús en nuestras misas, en prédicas, pero en algún momento se diluye durante el tiempo. En alguna medida, a pesar de que muchos se empezaron a retirar, Pedro se dio cuenta que el que le estaba hablando era el mismo Hijo de Dios, ¿sí? Y está puesto en la palabra en San Mateo 16, versículo 16, y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Para poder realmente tener y aceptar estas palabras de vida eterna, yo debo de reconocer que Él es el único en mi corazón, Él es mi refugio, Él es mi consuelo, Él es la persona que me nutre, es la persona que me capacita. Es el camino, como dice la palabra en San Juan 14:6, que el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Él es la fuente de mi alegría y de mi paz. Y reconocerlo es lo primero que me permite darme cuenta que estoy frente a Él. Muchos de nosotros posiblemente tuvimos ese encuentro especial cuando tuvimos nuestro primer retiro de conversión. Muchos de nosotros en el tiempo hemos ido teniendo momentos en nuestra vida en donde nos hemos dado cuenta que solo Él pudo haber hecho algo. Cuando escuchamos los testimonios todos los jueves, nos damos cuenta que solo Él tiene capacidad de poder transformar algo que está mal en algo que está bien, algo que está enfermo en algo que está sano, algo que no puede cambiar en algo que empieza a cambiar o que cambia completamente. Nosotros tenemos que, además de escuchar, creer y reconocerlo como el Señor de nuestras vidas. Ese es el primer, momento. Y yo creo que muchos de nosotros hemos llegado a esa etapa de reconocer que quien está hablándonos es el mismo Dios. El segundo verbo es aceptar, ¿sí? El primero era reconocer y el segundo era aceptar. Cuando Pedro empieza a hablar, no simplemente se da cuenta que Él es Dios, sino que también en ese momento Él se da cuenta que lo tiene que hacer vida en su corazón.
Y es cuando Él dice, ¿a quién iremos? Es como que dice, no hay nadie más que tú. Yo lo acepto en mi vida, que a quién voy a ir cuando tenga esta necesidad, a quién voy a ir cuando tenga este problema, a quién voy a buscar cuando tenga esta situación, a quién voy a recurrir cuando tenga esta tristeza. Y es ahí en la aceptación en donde realmente yo me doy cuenta que Él forma parte de mi vida. Miren, mis hermanos, como lo mencioné hace un momento, el lenguaje de Jesús cuando hablaba de comerás de mi carne y beberás de mi sangre, era un lenguaje que para los judíos era bastante fuerte, era bastante duro. A veces Jesús nos habla de momentos en que nosotros quizás también nos sentimos duros. A veces nos pide que dejemos a esta persona porque es una mala amistad, o que dejemos este trabajo porque nos quita la paz y no nos lleva a nada bueno. O quizás nos dice que debemos de hacer algo mejor cada vez. Y nosotros tenemos que aceptar también esa voz del Señor y dejar que Él obre en tu vida según su tiempo, según su voluntad. Nos ayuda a aceptar nuestros enemigos y amarlos, a ser fieles, a ser personas honestas, a ser personas congruentes. Es decir, que el Guillermo de la oficina sea el mismo Guillermo de la asamblea, el Guillermo de la asamblea sea el mismo Guillermo en la familia, el Guillermo de la asamblea sea el mismo Guillermo con sus hermanos, con sus parientes, con sus amigos. Aceptarlo a Él quiere decir que yo tengo que dedicarme a hacer el bien. No por la paga del pecado, porque ya sabemos que en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte, sino porque a Él no lo hacemos sentir bien. No lo hacemos pensando en de que Él nos va a castigar, lo hacemos porque pensamos que Él se va a entristecer cuando no lo aceptamos. Muchas veces nosotros no lo aceptamos porque tenemos nuestra mente y nuestro corazón en el pasado, en situaciones que nos han hecho, en eventos que nos han hecho marcarnos porque alguien me dijo, porque alguien me hizo, porque alguien no aceptó mi idea, y yo continúo día a día recordando ese remordimiento, esa situación que quizás, ojalá, no se haya vuelto en un odio. Porque quizás esa falta fue una falta grave, porque quizás esta persona me dañó para siempre, porque quizás esa persona me marcó, porque en un momento de debilidad yo estaba mal y se aprovechó de mí. Aceptar a Jesús significa que sobre todas esas cosas tú dejes tu pasado por detrás. La palabra de Jesús, mis hermanos, en algún momento cuesta aceptarla. La palabra de Jesús en algunos momentos son difíciles. Ojalá que nada ni nadie, mis hermanos, escuche esto, le quite el regalo que Dios le da de nunca alejarse de Él. Muchas veces no entendemos las situaciones, no entendemos lo que pasó, pero realmente cuando aceptamos a Jesús es porque sabemos que lo que nos sucedió va a ser para nuestro bien, independientemente que en este momento yo no lo entienda. Muchas veces cuando leemos la palabra hay algunas cosas que sentimos dureza porque pensamos que nosotros no vamos a cambiar nunca. Aceptar a Jesús es ser obediente, mis hermanos. Aceptar a Jesús es que realmente tú pienses en que realmente las cosas las vas a hacer cada vez mejor, para que el bien que tú hagas va a dar un fruto en otros. Entonces, terminamos el segundo verbo. El primero era reconocer, el segundo era aceptar y el tercero es seguir. Pedro, cuando menciona la frase de solo tú tienes palabras de vida eterna, en ese momento él está diciéndole a Jesús que independientemente de lo que los demás pensaron e hicieron, Él va a seguirlo incondicionalmente. Nosotros tenemos que pensar que perseverar es un verbo que viene relacionado al seguir, porque yo no puedo ser una persona intermitente.
No soy un discípulo de Jesús si el día lunes, martes me porto bien y el miércoles, jueves, viernes me porto mal y sábado y domingo me porto bien otra vez. Debo de tener una congruencia, debo de tener una perseverancia y debo de ser perseverante en tener una relación buena con mis hermanos y una relación muy buena con Dios. ¿Sí? Y nosotros debemos de pensar que debemos de nutrirnos, debemos de ser personas que no nos acostumbremos a creer en la idea que ya lo sé todo. Siempre el Señor nos da la oportunidad de poder aprender más. Por eso promovemos mucho charlas como esta de estamos invitando para este sábado, donde el Señor te va a hablar, el Señor te va a enseñar. Promovemos mucho a las personas que ya hicieron su retiro, que asistan a su redil. Promovemos mucho que tengamos una relación de oración con el Señor, que visitemos el Santísimo, que frecuentemos los sacramentos. ¿Por qué? Porque ahí estamos nosotros eligiendo la verdad. Ahí es donde nosotros estamos encontrando el camino a seguir. Y estamos caminando a la par de Él. Cuando yo digo, solo tú, Señor, estoy diciendo que tú eres a quien yo voy a imitar. Cuando yo digo solo tú, Señor, es que además de que eres mi refugio, eres mi ejemplo a seguir. Y que yo voy a buscar estar cada vez más cerca. San Mateo 16:24 dice, mis hermanos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gálatas 6:8 dice, el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Es decir, mis hermanos, vale la pena seguirlo. Pero ¿qué sucede? Muchas veces usted escucha esta prédica y dice, wow, gloria a Dios, qué bonito. Pero usted sale de esta asamblea y realmente da una vuelta al revés. En vez de seguir en el camino, vuelve otra vez usted a retroceder. Hoy el Señor te llama a ti para decirte que Él no quiere que vuelvas a retroceder, que quiere que sigas adelante de la mano de Él, cerca de Él. Fíjense bien en el video, hay muchas ovejitas que se le pegan al pastor. No sé si usted se dio cuenta, ¿no? Van bien cerquita. El pastor no puede avanzar muy rápido porque hay ovejas adelante, al lado y atrás. Porque las ovejas que escuchan al pastor no quieren caminar con él de forma lejos. Pero mire, lamentablemente en todo rebaño hay personas que sí siguen al pastor de lejos. Que no sea usted el que lo siga de lejos, que sea usted el que lo siga de cerca. El Catecismo de la Iglesia Católica en el apartado 1043 nos dice, Dios será todo en todos y los elegidos viven en Él. Fíjese qué bonito. Dios será todo en todos. Dios derrama su amor a todos, mis hermanos. Pero realmente cuando usted decide seguirlo, es porque usted ya hizo los pasos anteriores, ¿no? Que es reconocerlo como su Señor y aceptarlo. El video nos muestra claramente esas tres etapas. Cómo las ovejitas reconocen la voz del pastor, ¿sí? Lo aceptan, o sea, sienten que es Él, se acercan, pero además cuando Él empieza a caminar, lo empiezan a seguir. Y yo creo que esa es una de las cosas más interesantes que tenemos como ejemplo de este video un poco cómico, pero que prácticamente en 1 minuto y 30 nos damos cuenta lo importante que es tener estos 3 pasos. Todo comienza, mis hermanos, cuando usted lo reconoce. Cuando usted dice, solo tú, Señor, eres el que me consuela, el que me guía, el que me llena de paz, el que me da la salvación, el médico, el consejero, el rey de mi vida, el centro de mi vida. Muchos de nosotros, mis hermanos, no logramos concretar este ciclo continuamente. Cada día que amanece, usted levante su oración inicial reconociendo que la vida se la ha dado Él, aceptando que la vida que Él le ha dado es la vida que usted necesita y que siguiéndolo usted va a tener palabras de vida eterna. Pero siempre empieza con un reconocimiento. Cuando usted dice, solo tú, Señor, eres el único.
Y por eso este momento es un momento que yo lo invito a que usted lo repita constantemente en las situaciones difíciles. Y le voy a dar ciertos consejos para que usted pueda aprender a mejorar el reconocer, el aceptar y el seguir. Consejos para mejorar la parte de reconocer. Tómese el tiempo para ver los detalles que Dios le habla durante el día. Escuche el Evangelio con una voz espiritual. Ame todo lo que Él le ha dado, sea poco, mediano o mucho. Ámelo, porque Él le ha dado lo que usted tiene, ¿sí? Y se lo ha dado pensando en que usted puede ser feliz con lo que tiene. Consejos para aceptar, mis hermanos. Busque usted siempre una palabra en la semana con la cual usted va a obedecer. Usted se quiere quitar, por decir algo, un mal hábito espiritual, ¿sí? Entonces usted piense una palabra todos los días que va a hacer para hacer cambiar ese hábito. Esa palabra le va a ayudar a usted a ser más obediente. Busque confesar con un sacerdote lo más que pueda sus situaciones. Cuando yo abro mi corazón y abro mi vida y digo lo que pienso y siento y le digo a alguien o a un sacerdote mis luchas, en ese momento estoy aceptando que el único que puede ayudarme es Él. Muchos de nosotros, mis hermanos, nos tragamos nuestras luchas y nuestras dificultades. Y ese es uno de los elementos que nos deja cada vez más indefensos. Lea la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene, además de promesas, elementos de corrección, ¿sí? Elementos en donde Jesús te dice, esto no es correcto. Esto no es lo que yo quiero. Y déjese usted corregir por Él. En ese momento que usted empieza a corregirse, empieza también usted a aceptarse. Y algunos consejos para seguir. El primero es, usted tiene que definir cuáles son las cosas que usted necesita cambiar y hacerlas según la voluntad de Dios. Ah, sí, yo tengo un problema de que no oro mucho, Guillermo. Ah, yo tengo un problema que no me gusta leer la palabra de Dios. Ah, yo tengo un problema que soy una persona muy mentirosa. Ah, yo soy una persona muy exagerada. Dios tiene un plan, pero tiene que hacerlo usted con Él, ¿sí? Entonces usted dice, yo quiero cambiar esta área de mi vida, después esta, después esta, después esta. Cuando usted se dé cuenta, en el tiempo, usted habrá cambiado muchas cosas. Tomar tu cruz conscientemente significa tomar todas tus cargas, internas y externas. Internas son aquellos defectos que yo tengo y externas son las situaciones que la vida me da, que yo tengo que cargarlas, pero con alegría, con esperanza y con amor. Deje de pensar, consejo, mire, deje de pensar en usted, piense en el bien de otro, piense en ayudar a otro. En la medida que usted invierta más tiempo ayudando, en ese momento también usted está siguiéndolo más. Y algo que yo le invito constantemente a hacerlo, santifique las cosas en su casa, santifique su trabajo, santifique su familia. Santificar significa que sea Dios el centro de todo. Usted tiene un jefe difícil, ore por él, ore por ella. Usted tiene un compañero de trabajo que es egoísta, ore por su corazón, ore por las situaciones que lo ha hecho esto. Trate usted de ser una persona por lo menos llevadera, amable. Eso le va a ayudar a usted a seguirlo. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, inmediatamente, como en este video vieron, lo seguimos, ¿no? En el tiempo que me queda, que ya es muy poco, mis hermanos, voy a contarles un poco de mi vida y de cómo esta palabra se hizo vida en mi corazón. Para los que no me conocen, yo solo tengo una hermana que es 5 años mayor que yo. Mi papá falleció en 1993. Eso quiere decir que tengo muchos años de que él partió. Y a pesar de que yo siempre tuve una relación muy buena con él,
tuve una adolescencia bastante difícil. Y yo fui un adolescente que viví en la época de la guerra, mis hermanos, cuando era la guerra civil en El Salvador. Y era un muchacho bastante inquieto. Me gustaban las fiestas, salía con mis amigos y realmente la situación en San Salvador era bastante complicada y tenía muchos roces con mi mamá, ¿no? Mi mamá era la persona como que ponía la autoridad y yo siempre era el hijo que desafiaba esa autoridad, ¿sí? Tuvimos una relación muy mal durante mi tiempo en el colegio y fue hasta cuando yo entré a la universidad que empecé de novio con Lisbeth, que ahora es mi esposa. Me empecé a dar cuenta que había muchas cosas que yo estaba haciendo mal en mi relación con ella y el de acercarme a Dios me ayudó a también acercarme a mi mamá. Y cuando yo hice mi retiro de conversión, fue lo primero que fui a hacer, a pedirle perdón por todas aquellas cosas que yo había hecho durante ese tiempo. Mi mamá, mis hermanos, siempre fue una madre amorosa. Era la disciplina andando, pero era una mujer amorosísima. Sin embargo, yo no lo veía. Yo lo veía como la persona que me coartaba la libertad, por ejemplo. En ese tiempo de 17, 18, 19 años era algo que más de alguno de ustedes se podrá, digamos, identificar. Después que nos casamos con Lisbeth, nuestra relación era bien cercana con ella. Mi papá falleció, digamos, casi que 2 años después que nos casamos. Es decir, que todo, digamos, el desarrollo de mis hijos y todo fue con mi mamá. Ella era la consejera, ella era el apoyo, ella estaba pendiente de los niños. En general, ella aportaba muchas cosas que en realidad Lisbeth y yo lo agradecíamos, igual que mi suegra, ¿verdad? Que también tengo yo el privilegio que está aquí escuchando este mensaje. Ellas eran como quien nos apoyaban mucho, ¿no? Nos vinimos para Estados Unidos en el 2012 y llegó un momento en donde tuve que tener una relación a la distancia con mi mamá, pero cada vez era una relación mucho más cercana, ¿no? No nos hablábamos todos los días, pero sí nos hablábamos frecuentemente. Ella siempre me preguntaba por mis cosas, por los muchachos. En realidad teníamos una relación muy cercana. Mi hermana también. Y cada vez que ella venía a mi casa o yo iba a El Salvador, era realmente algo como espectacular, ¿no? Era como revivir esa relación entre hijo y mamá, ¿sí? Y también entre los niños y su abuela. En el año 2016, es decir, el Señor por algo pone este mensaje 10 años después. En mayo mi mamá tuvo una gripe un poco fuerte, un virus que agarró en el hospital que después se convirtió en una neumonía, ¿sí? Pasó el tiempo y no veíamos que mejoraba y de repente mi hermana me dijo, mira, mi mamá se está empeorando, esta bronquitis se ha vuelto más fuerte y la vamos a tener que hospitalizar, ¿no? Pónganle que ella la hospitalizaron como un día martes. Yo platiqué con ella el día viernes y mi hermana me dijo, mira, si tú podés, si tú querés, venite a verla. Entonces yo le hablé para avisarle de que ya había conseguido el pasaje, que iba a llegar el sábado y realmente me sorprendió cuando ella me dijo, hijo, yo no voy a salir de esta situación, yo me quiero despedir de ti y quiero decirte que tú seas la cabeza del hogar y que cuides mucho a tu hermana. Y miren, mis hermanos, yo me puse un poco como raro, ¿no? O sea, me entristeció, pero en mi corazón no había paz. Y la oía a ella tan convencida que yo le decía, no, mamá, ya va a ver que se va a poner mejor, que esto y lo otro. Llegando el sábado a San Salvador, ella estaba ya en cuidados intensivos. Y ella duró 21 días en cuidados intensivos. Yo pedí permiso en el trabajo para poder trabajar desde El Salvador. No me despegué del hospital junto con mi hermana. Y cada vez hablábamos con un especialista, con otro especialista. Y ellos nos decían, estamos luchando para que esta infección ceda. Y yo sentí el apoyo de la comunidad, mis hermanos. Mi mamá era fiel servidora
de este grupo de apoyo que estábamos anunciando hoy, que se llamaba Las Predilectas, y además pertenecía a un grupo de la comunidad como este, ¿sí? Muchas personas la querían mucho y nos escribían y nos decían, mira, está en la cadena de oración de este grupo, de este otro grupo. Era un ejército orando por ella. Y ella no mejoraba. Y ella no veíamos que tenía, digamos, signos de que esto iba a cambiar. Sin embargo, en el corazón de mi hermana y en el mío, nosotros teníamos la fe que ella se iba a salvar. Hasta que llegó un momento en donde el doctor nos dijo, mira, la función respiratoria de ella no va a regresar, estamos esperando nada más que ella se vaya. Y así fue, mis hermanos. Yo me fui de El Salvador el domingo. Mi hermana me avisó el jueves siguiente, que después de los 21 días, ¿verdad? Que ella había fallecido. Y sentí en mi corazón, mis hermanos, una tristeza tremenda, una tristeza muy fuerte, porque yo decía, Señor, tantas personas te hemos pedido por su salud y ¿por qué has permitido que esto haya pasado? Y créanme, mis hermanos, o sea, ese dolor lo viví fuertemente el primer día. Y efectivamente llegué el siguiente día, empezamos pues los procesos, digamos, legales y la parte, digamos, de el entierro. Y de repente, durante la última noche, antes de que la enterraran, yo empecé a sentir un cambio en mi corazón. Empecé a sentir una paz muy grande, ¿sí? Y me pasó algo que no tenía yo planeado, y era que en el momento del entierro, que es el momento típico de la despedida, llamémosle así, mi hermana me dijo, hermano, creo que te toca a ti dar el discurso para despedir a mi mamá. Miren, mis hermanos, yo le voy a decir algo. Yo simplemente le dije al Señor, solo tú me puedes dar las palabras, Señor. Esas fueron en mi mente la frase que pasó por aquí, pero en mi corazón sentía yo que Él podía hacerlo, ¿no? Y efectivamente, hablé, pudimos despedirnos, y a partir de ese momento que yo le dije, Señor, solo tú puedes darme estas palabras, me di cuenta que en ese momento estaba haciendo vida esa frase de decir, solo tú, Señor, me das el consuelo en este momento, ¿no? Y Él dio a mí, Señor, es palabras de vida eterna para ese entierro. Él dio en mí palabras de vida eterna para poder consolar a los que estaban ahí tristes por el fallecimiento de una mujer que estamos seguros que ya comparte el reino con el Señor. Pero como hijo me sentía triste en el fondo, pero sabía yo y había reconocido que Él era mi Señor, había aceptado que esa era su voluntad, y siguiéndolo sabía que Él iba a recuperar mi corazón y mi alegría. Y yo le quiero decir a usted, si usted tiene todavía su mamá viva, su papá vivo, disfrútelo, búsquelo, ámelo, porque cuando uno ya no los tiene, no tiene a quién recurrir. Y si Él me pudo dar consuelo a mí, también te puede dar consuelo a ti. Pero todo arranca, mis hermanos, reconociendo que solo tú, Señor, puedes darnos palabras de vida eterna. Y abriéndoles mi corazón, mis hermanos, quiero decirles que el Señor no se equivoca y que el Señor sabe que en este 10º aniversario, que va a ser en julio, voy a tener muy presente esta parte de este mensaje, porque el Señor ha permitido que abra mi corazón para contarles que esa tristeza siempre se transforma en paz cuando el Señor está en medio de nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Jesús, yo te doy gracias, mi Dios, en esta noche. Yo te doy gracias, mi Jesús, por tus palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Somos ovejas de tu redil, Señor. Somos ovejas que te seguimos, mi Dios. Somos indefensos. Pero tenemos que reconocer que solo tú eres el único capaz de darnos palabras de vida en los momentos de muerte. Palabras de consuelo en los momentos de tristeza. Palabras de amor en los momentos del desconsuelo y soledad. Palabras de sanidad en los momentos de enfermedad. Aquí está tu pueblo de Oreb, Señor.
necesitados de muchas cosas, pero sobre todo necesitados de ti, mi Dios. Aquí los pongo, mi Dios, como en ese campo verde que veíamos en el video, todos reunidos, todos juntos. Sé tú, Señor, nuestro gran pastor. Sé tú, Señor, nuestro modelo. Es a ti a quien queremos amar y eres tú el único que puedes darnos la felicidad verdadera. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias. Te pido siempre que te quedes con nosotros. Para meditar esta oración, mis hermanos, yo les pido que escuchen esta alabanza.